¿Se ve bien? Sí, se ve, pero espectacular. Iglesia. Bien, hoy día vamos a finalizar con toda esta serie de temas relacionados a si el cristianismo es o no razonable. Y déjenme decirles que de manera personal, eh, para mí ha sido muy bonito este tiempo. Eh, yo creo que sin ustedes, sin que ustedes estén detrás de la pantalla, no hubiese sido la misma motivación, sin duda alguna. Se lo agradezco en primer lugar a ustedes. Y mi único deseo es que ustedes más adelante puedan seguir equipándose para presentar defensa ante todo aquel que demande de nuestra esperanza. Bien, voy a darle comienzo a este tema. Y bueno, la verdad es que uno de los creo yo, me atrevería a decir, una de las doctrinas fundamentales, en mi opinión, basado también en lo que dice la Biblia, una de las doctrinas fundamentales, yo diría que es la doctrina, la piedra angular del cristianismo, que sin esta doctrina no hay cristianismo. Y se trata obviamente de la resurrección de Jesús. Mencionaba hace 2 viernes atrás que ¿por qué el Dios cristiano, por así decirlo? Y no, por ejemplo, Alá o en el Dios de los hebreos, en el Dios de los judíos. ¿Por qué el Dios cristiano? Ahora, la respuesta que podemos dar ante eso, obviamente la resurrección de Jesús. Porque nosotros como cristianos queremos ¿qué cosa? Que la resurrección de Jesús fue la manifestación más grande de amor de Dios para la humanidad. Fue la reivindicación, podríamos ocupar esa palabra, de Dios para la humanidad a favor nuestro, por nuestros pecados, mandó a su Hijo a llevar nuestras cargas, nuestras idolatrías, nuestro pecado, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Cristo decía que él hacía la voluntad del Padre y él pertenecía al reino de Dios. Entonces nosotros creemos que Dios resucitó a Jesús, se manifestó en el espacio-tiempo y eh, se reveló a la humanidad como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo resucitado, por una reivindicación, por así decirlo, una manifestación de amor hacia la humanidad. Por eso nosotros creemos que es el Dios de las Escrituras, de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, porque se ha reivindicado o ha manifestado su amor por medio de la resurrección de Jesús, que por medio de la resurrección de Jesús, um, perdón, por medio de la resurrección de Jesús es que el Señor perdona nuestros pecados. Este era el tercer aviso que les quería hacer y creo yo que es muy importante también. Si ven que me pego con Cuática, ustedes agarran el WhatsApp, pueden mandarlo al grupo, Vicente te pegaste, me lo pueden mandar de manera personal, Vicente te pegaste, porque el internet del celular es un internet diferente al que tengo conectado ahora mismo. Así que continúo con esto. Sin embargo, aunque nosotros afirmamos y creemos que la resurrección de Jesús es verídica, debido a que la Biblia lo dice, las escrituras lo dicen, sin embargo, hay una rama para aquellos que estudian teología o les interesa en algún futuro estudiar teología. Hay una rama de la teología que se llama la alta crítica. ¿Qué significa esto? La alta crítica básicamente es eso, pues critica básicamente todo lo que el texto aparece, lo pone en duda, lo pone en cuestionamiento. Y aunque a ustedes les parezca extraño, a mí me llama igual bastante la atención el tema de la alta crítica. Me gusta por ahí meterme por aquí y por allá, pero bueno, son cosas mías. Aunque no lo crean, el haberme quizás metido en la alta crítica me ha llevado a reafirmar mucho más en mi fe. Pero bueno, continuando, algunos eruditos de la alta crítica se han presentado hoy en día, han postulado básicamente que Jesús no resucitó entre los muertos, que todo esto fue una alucinación
un mito, una leyenda, una ilusión inventada por los discípulos para generar poder, etcétera, etcétera. Um, miren, miren lo que dice el apóstol Pablo. Esto es interesante. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Es interesante porque al parecer Pablo nos está diciendo qué cosa. Que nosotros estamos teniendo una fe ilusa. Si de verdad Cristo no resucitó entre los muertos, entonces nuestra fe es ilusa. Es más, Pablo dice que si Cristo no resucitó entre los muertos, la predicación apostólica en aquellos tiempos, y también podríamos decir hasta el día de hoy, la predicación del Evangelio, también es una tontería, es una estupidez, es una pérdida de tiempo en realidad, porque estamos predicando de alguien que realmente nunca ha resucitado de entre los muertos. Estamos manifestando, estamos anunciando a alguien que resucitó, pero en efecto nunca ha resucitado. Entonces Pablo dice que si la resurrección no es real, toda nuestra fe es una ilusión, estamos perdiendo el tiempo, lo que quizás estamos haciendo ahora en este preciso momento, estamos perdiendo el tiempo porque nosotros creemos que Jesús resucitó entre los muertos, pero si no resucitó entre los muertos, entonces estábamos perdiendo nuestro tiempo, estaríamos mejor quizás viendo memes en la cama, estaríamos quizás mejor viendo alguna película, etcétera, etcétera. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Eso es lo que dice básicamente Pablo, y por sobre todo la humanidad estaría aún bajo una condición pecaminosa, incluyendo nosotros. Sin embargo, nosotros, vuelvo a reiterar, nosotros afirmamos que la resurrección es real. Y esto es lo que me quiero centrar hoy en día. Muchos eruditos han presentado críticas o hipótesis, se les voy a llamar hoy día, con respecto a la resurrección de Jesús, en contra, mejor dicho, de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, una frase del profesor Bart Ehrman dice lo siguiente, un profesor escéptico. Pero entonces algo pasó. Algunos de ellos empezaron a decir que Dios había intervenido y lo había levantado de entre los muertos. La historia aprendió y algunos, o todos, no lo sabemos, de sus seguidores más cercanos llegaron a pensar que sí había resucitado. Bien, entonces hoy día, como les mencioné, vamos a ver algunas hipótesis al respecto que se han presentado en contra de la resurrección de Jesús, aunque les voy a decir que no voy a ser muy amplio, porque vuelvo a reiterar, yo también quiero que ustedes puedan estudiar el día de mañana, puedan someter su intelecto a amar más a Dios, y voy a ser bastante breve. Estos temas podrían darnos varios viernes. El tema de la resurrección, si lo vemos punto por punto, nos podría tardar varias secciones, pero quiero resumirlo bastante en solamente ver las hipótesis hoy día, y voy a esperar que también ustedes puedan seguir si desean averiguar en el tema. Bien, entonces vamos a ver la primera hipótesis que se ha presentado, que es la hipótesis de la conspiración. Y esta hipótesis dice básicamente lo siguiente, ¿no? Está resumido ahí, que los discípulos, perdón, tomaron el cuerpo de Jesús, lo sacaron de la tumba y luego se inventaron la idea de la resurrección, ¿no? Que de pronto por ahí la tumba de Jesús estaba, ¿no? Estaba el cuerpo, llegó el tercer día, llegaron los discípulos, sacaron el cuerpo, luego inventaron la noticia, inventaron la idea de que Jesús resucitó, anunciaron a las personas que Jesús resucitó, y con el único fin de ¿qué? De alcanzar poder, de alcanzar riqueza, de alcanzar ganancia, de alcanzar un estatus privilegiado. Y a partir de ahí, a partir de esta conspiración, se comenzó a escribir los evangelios. Y en los evangelios se narró que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero todo esto fue
gracias a que los discípulos robaron el cuerpo, lo tenían conservado e inventaron, le dijeron a la población que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero bien, esta hipótesis, creo yo, no, tiene algunas piernas cojas, algunas patas cojas, podríamos decirlo, que podríamos ir viendo de a poco. El primer punto que yo creo que podríamos abordar o observar esta hipótesis donde falla es que eh, si la conspiración es real, ¿no? Si lo que leemos en los evangelios nosotros es parte de o es producto de una conspiración, entonces, ¿cómo me pueden explicar este siguiente ejemplo? Y es el testimonio de las mujeres. Paréntesis, decirles que el testimonio de las mujeres en los evangelios es uno de los argumentos más fuertes y poderosos a favor de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Y el por qué es que en los tiempos de Jesús, en la cultura de aquellos tiempos, la visión judía con respecto a la mujer era bajo, muy bajo, y su testimonio no valía absolutamente para nada. Si en cierto caso, quizás para la violación, cuando hubo violación a lo mejor, así se corrían cuenta, pero los demás no. Ahí está, perdón, se estaba metiendo el Erwin. Pero los demás, me perdí. Bueno, el testimonio de la mujer no importaba salvo en la violación, pero lo demás no importaba absolutamente para, para nada. Entonces, eh, si, si lo que nosotros leemos en los evangelios es producto de una conspiración por allí, eh, ¿por qué haber inventado el testimonio de las mujeres? No sé si me explico. ¿Por qué inventarse la idea de que las mujeres fueron los primeros testigos? Porque si lo que nosotros leemos es producto de una conspiración y ellos quisieron inventar todo esto, entonces hubiese sido mejor haber puesto la historia de, por ejemplo, de Nicodemo como el primer testigo de la resurrección o José de Arimatea, un ejemplo. Pero ¿por qué mujeres? Miren, para seguir explicándoles. Aquí hay unos textos que pertenecían al judaísmo en aquellos tiempos, y la primera línea es una oración que se hacía comúnmente en ese tiempo. La primera oración dice así: bendito eres Señor, nuestro Dios, gobernante del universo, que no me ha creado mujer. ¿No? En primer lugar, esa era la visión judía con respecto a la mujer. Y el segundo, es con respecto al testimonio de la mujer. En la antigüedad de los judíos dice lo siguiente: no se admite el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza de su sexo, ¿no? Entonces, el testimonio de la mujer no era algo bien visto. ¿Por qué? Porque simplemente, según ellos, pertenecía a un sexo ligero, eran débiles y su testimonio no valía. Pero en los evangelios leemos que los primeros testigos de la resurrección no fue Nicodemo, no fue José de Arimatea, no fue ni Pedro, etcétera, etcétera. Fueron las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en avisarle a Pedro y a los demás que la tumba estaba vacía. Entonces, si todo esto es una conspiración, ¿por qué no haber agregado un hombre? Si todo esto era con el fin de ganar poder, ¿por qué no haber agregado un hombre? Pareciera ser que el hecho por el cual las mujeres están presentes en el texto bíblico es porque ese acontecimiento de la resurrección fue real, fue importante, fue real, fue verídico. Entonces, este es el primer argumento que quizás se podría presentar ante esta hipótesis, pero surge también otro argumento que se puede presentar contra esta hipótesis, y es la siguiente. Y es que, ¿por qué se inventaron la resurrección? Permítanme colocarles un contexto. Nosotros tenemos en las escrituras, perdón, bueno, sí, en las escrituras tenemos, por ejemplo, a Esteban, que murió apedreado, y según nos cuenta la tradición, la historia, el apóstol Pedro fue crucificado al revés, según se nos cuenta, el apóstol Pablo fue degollado,
según se nos cuenta, no recuerdo qué discípulo fue quemado vivo, otro fue cocinado en aceite, otro fue apedreado, otro fue comido por los leones, etcétera. Otro fue quizá, a otro le cortaron las pieles, le sacaban la piel, le descueraban la piel, por así decirlo. Entonces, si esto es una conspiración y los discípulos saben que es una mentira, ¿por qué haber muerto por esta mentira? ¿Por qué les llevó al punto de haberle costado su vida de manera brutal por esta mentira? Si ellos sabían que era una mentira, si ellos lo único que querían era poder, ¿por qué correr el riesgo al punto de morir? En efecto, nadie muere por una mentira. Es decir, si tú sabes que es una mentira, no arriesgas tu vida para nada. Y algunos quizás se les puede venir a la mente los musulmanes, por ejemplo, que ellos, los terroristas musulmanes, en algunos casos, que ellos se mutilan por causa de su fe, ellos se explotan por causa de su fe, se suicidan, podríamos decir, por su fe. Entonces nosotros podríamos llegar a la conclusión que porque ellos mueren por el Islam, entonces el Islam es verdad. No, no es del todo. Yo me estoy refiriendo a los primeros testigos de la resurrección. ¿No? Las personas de hoy en día se matan por su fe, pero yo me estoy refiriendo precisamente a los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Si ellos sabían por sus propios ojos que esto era mentira, ¿por qué arriesgarse a una muerte tan cruel, violenta y masiva? Uh, etcétera, etcétera. El punto es que todo esto nos puede llevar a la conclusión de que el hecho de que ellos hayan arriesgado su vida, por así decirlo, es porque al parecer, pareciera ser que lo más razonable es que ellos vieron al Jesús resucitado y no fue una conspiración, sino que ellos vieron la tumba vacía, al Cristo apareciendo en el espacio y en el tiempo y les hizo llevar hacia ese punto de su vida, haber visto, haber oído, haber vivido al Jesús resucitado entre los muertos. Bien, para continuar, quiero presentarles otra hipótesis, que esta que se llama no estoy muerto, así le puse, no estoy muerto. Y esta hipótesis dice lo siguiente, nos dice que Jesús nunca murió, ¿no? Cuando lo sacaron del madero estaba en coma y una vez estando en la tumba, despertó, de esa tumba y así pudo salir y aparecerse a sus discípulos y los convenció que resucitó. Una hipótesis parecida, el Islam presenta una hipótesis parecida, un argumento parecido a este. Ellos postulan el Islam, bueno, perdón por no haberlo agregado, pero puede ser tema para otro día. O en WhatsApp podemos conversarlo también. Pero los musulmanes postulan básicamente que Jesús nunca murió en la cruz, sino que el que murió en la cruz, debido a que hay un texto en el Corán, Sura, no recuerdo, Sura capítulo 4, no recuerdo precisamente cuál es, pero hay un texto en el Corán que dice que Jesús no murió en la cruz, sino que el que murió en la cruz fue Simón de Irene, ¿no? Es aquel hombre que iba acompañando a Jesús cuando Jesús iba camino al Calvario. Simón de Irene lo acompañó también a cargar la cruz, dado que Jesús no podía, por su condición física, no podía llevar la cruz. Simón de Irene lo acompañó y allí se turnaron, salió Jesús, entras tú, salgo yo, y el que murió crucificado en la cruz fue Simón de Irene. Pero bueno, eso puede ser tema para otro día, no quiero alargarme en este preciso momento, quiero ver esta hipótesis. Y como dije, esta hipótesis presenta la idea de que Jesús en efecto nunca murió, sino que simplemente estuvo en coma y después de los 3 días apareció a sus discípulos y les dijo, aquí estoy resucitado, y así los discípulos creyeron. Pero vuelvo a reiterar, esta hipótesis puede tener algunas fallas y son las siguientes. De nuevo, si lo que nosotros leemos en los evangelios fue producto de que Jesús estuvo en coma, vuelvo a reiterar, ¿por qué haber puesto el testimonio de las mujeres para llamar la atención? En cambio, vuelvo a reiterar, esta hipótesis
defiende o en más, esta hipótesis ni siquiera menciona el testimonio de las mujeres. Pero bueno, mi punto es el siguiente, con respecto a esta hipótesis, y es la tortura de los romanos. Los romanos sabían precisamente torturar a sus enemigos. Los romanos sabían cómo torturar a los delincuentes, a los que iban a ser crucificados, a los sentenciados a muerte. Los romanos sabían perfectamente cómo torturarlos, que sintieran dolor, que desearan morir. Los romanos sabían perfectamente cómo hacerlo, sabían darle perfectamente el golpe a la persona para que no muriese, sino que sufriese de dolor. Ellos desgarraban, mayormente cuando en el caso de los crucificados, los desgarraban, los fracturaban, las manos, tenemos algunos registros históricos de algunos crucificados que le clavaron sus manos, tal como Jesús, pero ese clavo estaba completamente oxidado, no lo limpiaban, no lo lavaban, pasaba de mano en mano, de cadáver en cadáver, y así le tocaba al otro, al otro, al otro y al otro. Y además de eso, hay que sumarle que los crucificados, cuando estaban en la cruz, tenían sus pies también clavados y tenían que respirar y levantarse un poco, apoyarse en los clavos para poder inhalar y exhalar. Y además de eso, los romanos daban el golpe de gracia, que a veces con un mazo agarraban el mazo y le rompían las piernas para que muriese más rápido, o de lo contrario llegaban y le enterraban una lanza, como lo vemos en el ejemplo de Jesús. Entonces los romanos sabían torturar a, a los crucificados. Ellos sabían, podríamos decirlo, que hacían, ¿no?, bien su trabajo dentro de todo. Eh, Pero el punto es que ellos torturaban bien, lamentablemente, bien a los sentenciados a crucifixión, etcétera, etcétera. Pero entonces esta hipótesis, ¿no? Como bien lo que yo creo que la mayoría han visto la película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, eh, la pasión de Cristo era, ¿verdad? Bueno, en fin, la película de Mel Gibson y cómo se ve de manera detallada en los golpes a Jesús, algo que quizás se puede aproximar a la realidad. Pero esta hipótesis, vuelvo a decir, de pronto nos dice que Jesús, ¿no?, después de ser quizás fracturado, tenía varios desgarros en sus músculos, eh, tenía algunos rasguños, algunos tajos profundos. De pronto baja en coma de la cruz, va a la tumba de José de Arimatea, está 3 días en coma y de pronto se para, remueve una roca, que esa roca tenía que ser movida por 7 o 6 soldados romanos para así poder moverla. Pero él solo así, después de haber sufrido tanto, se levanta, mueve esa roca y sale a caminar como si nada. Yo creo, y lo más probable es que si Jesús se levantó de ese coma, lo primero que él necesitaba era hidratarse, mucho hidratarse, porque deshidratado estaba seguro. Y lo segundo es que tuvo que haber necesitado un médico. Pero lo tercero es que era imposible que en esa condición hubiese movido esa roca. Entonces, los romanos sabían cómo torturar. Y de pronto esta hipótesis nos dicen que Jesús se levantó como si nada y le dijo a Pedro que, oye, Pedro, resucité, no estoy en la tumba, como si nada. No me parece algo razonable, en mi opinión. Bien, voy a continuar con otra hipótesis de manera rápida, que es las visiones, ¿no? Que esta hipótesis dice que mientras las mujeres iban a ver el cuerpo de Jesús, se equivocaron de tumba y fueron a ver una tumba que estaba vacía. Perdón, junto a eso se le suma la idea de que los discípulos tenían visiones de Jesús. Bien, esta hipótesis, como bien lo acabamos de leer, nos presenta que los discípulos de Jesús ahora tuvieron alucinaciones, tuvieron visiones y que se imaginaron o vieron a un Jesús resucitado. Sin embargo, creo yo, oh, gracias Mauricio,
Le damos la bienvenida al Mauricio también, de paso. Bien, continúo diciendo que esta idea de, de que de pronto, eh, no, creo yo que también tiene sus fallas, porque la idea de que, no, de que los discípulos hayan tenido alucinaciones no necesariamente tienen que llegar a la conclusión de que Jesús resucitó entre los muertos de inmediato. No. Y para eso permítanme explicarles el contexto de aquellos tiempos, la cosmovisión de los judíos en aquellos tiempos. Porque los judíos creían, obviamente los judíos creían en la resurrección, al igual que los musulmanes y al igual que los cristianos creen en la resurrección. Pero los judíos de ese entonces creían que y hoy en día también, que la resurrección no era de un individuo, no, de una persona individual, que una persona única en la tierra resucite entre los muertos, sino a nivel social. Esa sería la resurrección de los justos, la resurrección de todos los que han guardado la ley de Yahvé, la ley del Señor, todos los que han hecho justicia, todos aquellos que han guardado la Torá, van a ser resucitados en la resurrección final. Y este ejemplo lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 24, donde Jesús va a ver a su amigo Lázaro que estaba muerto, ya lleva unos días muertos, y se le acerca y obviamente va a consolar a sus familiares, a los familiares de Lázaro, y obviamente se le acerca un familiar de Lázaro, en este caso su hermana, a Jesús, eh, preguntando, cuestionando muchas cosas también, y Jesús le dice a su hermana, a la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Ahora, ¿cuál es la respuesta de María? Ella dice lo siguiente, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Entonces, María no le dice, sí, creo en mi corazón profundamente que Lázaro va a resucitar ahora. No, su cosmovisión, la cosmovisión judía de esos tiempos es que la resurrección se va a efectuar, sí, efectivamente, pero a futuro, en el futuro. Y no solamente de un individuo, sino de todos los justos a la vez, y ahí va a reinar la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que Pedro tuvo alucinaciones y vio a Jesús, ¿no? De pronto se sintió triste, Jesús murió, se sintió triste, sintió pena y vio a Jesús por ahí pasar, caminar por allí. Eso significa de inmediato que Jesús efectivamente uh, resucitó entre los muertos, es decir, nos lleva de inmediato a la conclusión de que Jesús resucitó entre los muertos, el hecho de que hayan visto una alucinación debido a la cosmovisión que ellos tenían, nos lleva de inmediato a la conclusión de que Jesús resucitó entre los muertos. Y además, no solamente Pedro vio esta alucinación, esta visión de Jesús, sino que también los discípulos. ¿No? Los discípulos al mismo tiempo tenían visiones y alucinaciones y se juntaron con las de Pedro y así comenzaron a anunciar. Y no solamente los discípulos, sino que también los más de 500 hermanos, que algunos que pronuncia Pablo, también los que postulan esta hipótesis de las visiones defienden. Sin embargo, hay un libro llamado La Resurrección de Jesús de Mike Licona, muy interesante, es un libro de 600 páginas aproximadamente donde averigua el tema de la resurrección de Jesús. Y Mike Licona nos presenta un estudio bastante interesante con respecto a las alucinaciones grupales, que al menos hasta el año 2008, cuando se escribió ese libro, Licona nos dijo que en el mundo de la psicología no hay estudios al respecto de las alucinaciones en grupo, de que varios grupos tengan las mismas alucinaciones y las mismas visiones. Y Mike Licona nos presenta que las alucinaciones mayormente se dan en personas de 50 años. Y en el grupo de Jesús, sus discípulos habían desde jóvenes hasta más mayores. Entonces, llegar a la conclusión, dada la cosmovisión judía, de que si vieron a Jesús como una alucinación,
llegan a la conclusión de inmediato de que Jesús resucitó entre los muertos no me parece algo razonable. Y es más, ¿por qué pensar que Pedro a lo mejor se puso triste y se puso a alucinar a Jesús cuando, ¿por qué no pensar que Pedro y los demás discípulos se pudieron haber enojado con Jesús? ¿No? Que todos estos 3 años que perdieron, haber abandonado todo, haber dejado todo, perdieron por seguir a Jesús. De pronto Jesús murió y se acabó todo. ¿Por qué no se sintió Pedro también enojado, decepcionado, amargado, triste por toda esa pérdida de tiempo que tuvo? También podríamos considerar aquello. Entonces, supongamos que estos son dos judíos del primer siglo hablando, ¿no? Supongamos que uno le dice al otro, oye, fulanito ha resucitado entre los muertos. ¿Qué le respondería al otro? ¿Estás loco? Eso es algo imposible. ¿Ves tú que ya no existe ni la enfermedad ni la muerte? ¿Reina la justicia en el mundo? ¿Yacen juntos el lobo y el cordero? No digas cosas tan ridículas. Y esta sería la conversación de esos tiempos. Y recuerden que los discípulos de Jesús se criaron, perdón, bajo esta cosmovisión judía. Entonces, que de pronto tienen alucinaciones, eso nos hace llegar a la conclusión de inmediato que Jesús resucitó entre los muertos. Supongamos que tú, hace poco falleció un familiar tuyo, y de pronto lo ves pasar por tu casa. ¿Llegarías a la conclusión de inmediato que él resucitó entre los muertos? Oye, la pongo más difícil quizás. Supongamos que tú, tu papá, tu mamá y tu tío ven a un familiar que recién hace poco falleció, lo ven caminando por la casa. ¿Podrías llegar a la conclusión de que resucitó entre los muertos? Quizás, puede ser, pero ¿qué harías? ¿Irías a ver la tumba? Y te darás cuenta que todo sigue intacto. Irías a ver la tumba tú, con tu padre, tu tío, los que vieron, y te darás cuenta que todo sigue igual. El cadáver está allí. A diferencia de Jesús, es que su tumba no está. Su tumba está vacía, la tumba está vacía, su cuerpo no está. Y paréntesis, ¿no? Que hace poco, ¿cómo se llamaba este tipo que fue presentado como candidato a Mesías en el Hall, no me acuerdo bien. Y de pronto como que todos se volvieron, pero ¿qué pasó aquí? ¿Quién será este hombre? ¿Qué pasó? Pero recuerden que esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Les voy a colocar un ejemplo. En el año 70 después de Cristo, hubo, ¿no? Unos años después de que Jesús fue crucificado. En el año 70 después de Cristo, hubo un hombre llamado Simón Bar Kokhba. Y Simón Bar Kokhba fue el líder de la revolución judía en aquellos tiempos contra el Imperio Romano. Y según algunos participantes del Sanedrín, Simón Bar Kokhba fue nombrado Mesías, según algunos participantes de aquellos tiempos del Sanedrín. La diferencia entre Simón Bar Kokhba y Jesús, que los dos fueron nombrados Mesías, es que la tumba de Simón Bar Kokhba no está vacía. Y la diferencia es que la de Jesús sí está vacía, no está en la tumba. Para continuar, y quiero finalizar luego, aunque me falta este y otro punto más, y ya finalizo, y es la realidad de la resurrección, perdón. Porque como vimos en estudios anteriores, muchos creen que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se escribieron como 300 años después para alcanzar poder, etcétera, etcétera, por el Imperio Romano, en fin. Supongamos que eso es verdad. Supongamos que los evangelios se escribieron 300.000 años después, ¿no? de la muerte de Jesús. Supongamos que es cierto, ya, démosle el crédito a las personas escépticas y digamos, sí, es cierto, los evangelios se escribieron 300 años después. Sin embargo, aunque eso fuera cierto, tenemos un ejemplo bíblico también. Y este escrito se escribió alrededor de unos 15 o 20 años después de la muerte, y la resurrección de Jesús, que es 1 Corintios 15, del 3 al 8. Y este texto, por muchos eruditos, se le considera como la primera confesión de fe cristiana, que algunos postulan que ésta salió de Jerusalén por medio de los apóstoles. El apóstol Pablo dice así a los corintios, porque ante todo,
les transmití a ustedes que yo mismo recibí, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, es decir, al apóstol Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esta es, según algunos eruditos, una de las primeras confesiones de fe cristiana, que pareciera ser que cuando Pablo se junta con Pedro, lo narra esto en el libro de Gálatas, cuando Pablo se junta con Pedro y los otros apóstoles, pareciera que esta es la tradición, la confesión que les transmite y que a la vez los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, le dan el visto bueno a Pablo de que él estaba predicando un evangelio conforme a la resurrección de Jesús. Pero por más de que esta confesión sea bastante temprana, son 15 o 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, yo quiero enfocarme en un puro punto. No podría enfocarme en todos los versículos, los más de 500 hermanos, en fin, pero quiero enfocarme en un puro versículo, y es en el versículo 7. Luego se le apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano escéptico de Jesús. Jacobo, al igual que sus hermanos, no creían que Jesús era su hermano, según lo que nos dice Marcos y Juan, que Jesús tenía más hermanos. Jacobo, al igual que sus otros hermanos, no creían que su hermano era el Señor, era el Mesías. A Jacobo se le considera un hermano escéptico. Eso es lo que nos narra los evangelios, tanto Juan como Marcos, que los hermanos no creían en Jesús. Pero de pronto vemos un cambio radical. En Gálatas capítulo 2, versículo 8, Pablo nos dice que Jacobo es un líder de la iglesia en Jerusalén. Pareciera ser que también era el pastor principal en la iglesia de Jerusalén. Y es más, según nos cuenta Flavio Josefo, el apóstol Santiago murió apedreado. Algunos, como creo que Clemente de Alejandría, dice que Santiago fue arrojado desde una altura enorme y sobrevivió. Y luego Josefo nos dice que después de eso posterior fue apedreado. Pero el punto es el siguiente. Los evangelios nos muestran que Santiago no fue alguien que y sus hermanos negaron de Jesús, no creían en él. Pero de pronto tenemos un cambio radical, de pronto tenemos un cambio excepcional y vemos que efectivamente Santiago incluso llegó al punto de morir, Jacobo llegó al punto de morir por, uh, por lo que él creía, por lo que él, donde ponía su fe. Entonces, ¿cuál podría ser el motivo por el cual Santiago, de pronto que no creía, ahora es pastor, ahora es líder y además muere por eso? ¿Cuál habrá sido el motivo? ¿Qué lo convenció? Y, en mi opinión, es que Jacobo, al igual que los discípulos de Jesús, al igual de los más de 500 personas, al igual que Pablo, a Jacobo se le apareció el Cristo resucitado en el espacio-tiempo, en la vida real, y eso lo convenció a que él efectivamente eh, resucitó entre los muertos y que su hermano era el mismo Señor. Bien, ya para finalizar, la esperanza de la resurrección, este es el último punto. Y como vimos en estudios, eh, en realidad, esto es como bastante personal, porque si la resurrección es verdad, entonces hay una gran esperanza para el mundo en el que vivimos. Hay una gran esperanza para este mundo, como mencionaban antes Juan Pablo, para este mundo que tantas crisis sociales, como también mencionaba la Daniela Holguín, quizás ante um, estas clases, que esa distinción que hay una esperanza también
lo que mencionaba la Francia, para quizás esos familiares que quedan solos. Si la resurrección es verdad, entonces, si la resurrección de Jesús entre los muertos precisamente es real, y Él resucitó en gloria y majestad y ascendió, entonces hay una gran esperanza para el mundo entero. Hay una gran esperanza para la humanidad caída, porque la resurrección fue una manera pública de Dios de manifestar su amor a la humanidad y permitió que su Hijo, Jesucristo, viniera a morir por nuestros pecados, por nuestra idolatría. Y Él fue a la cruz, murió, fue crucificado, resucitó al tercer día y venció la muerte. Muchas personas hoy en día niegan la resurrección, quizás más que nada por temas filosóficos, porque creo yo que es mucho más razonable llegar a la conclusión de que, por ejemplo, el apóstol Pablo, quien era considerado un gran teólogo del judaísmo y tenía un estatus privilegiado, era el líder de la persecución hacia los cristianos. A sus 20 y tantos años, él era el líder de la persecución hacia los cristianos. Tenía un rango importante, era un filósofo, era un estudioso, tenía una reputación importante. Y de pronto, esa fe que él tanto perseguía, ahora la cree, ahora la predica y ahora la anuncia. Entonces, ¿qué habrá sido eso? Lo más razonable es que él vio al Jesús resucitado. Entonces, es más razonable, en mi opinión, creer que Jesús resucitó. Pero el problema es que muchos hoy en día no creen en la resurrección por temas filosóficos. No creen que puede haber resurrección por temas de los milagros. Y ahí entramos en otro tema de los milagros. Sin embargo, a los amigos escépticos, yo creo que les conviene creer en la resurrección. Les conviene creer en la resurrección. Porque muchos hoy en día se están metidos en temas de la justicia social, siendo ateos, pero su propia cosmovisión echa a pedazos toda la realidad de la humanidad. Miren, en palabras más sencillas, se lo voy a dejar aquí al pastor Tim Keller, espero que se vea bien. Él dice lo siguiente, y con esto, ¿alguien puede? Bien. Dice lo siguiente, y con esta cita termino. Todas las Semanas Santas tengo a mi cargo la predicación sobre la resurrección. En el correspondiente sermón, les digo siempre a los presuntos escépticos entre los presentes, aún sabiendo que va a ser difícil que crean en la resurrección, que deberían desear que fuera cierta. La mayoría de ellos están genuinamente interesados en que se haga justicia con las necesidades de los pobres, que se dé solución al hambre en el mundo y que cuidemos del entorno. Sin embargo, siguen creyendo que el mundo surgió de forma accidental y que acabará igualmente de forma imprevista por propia combustión al apagarse el sol. Encuentran desolador que sea tan escaso el número de personas que se preocupa genuinamente porque triunfe la justicia social, sin darse cuenta de que su propia visión del mundo echa por tierra toda motivación de hacer que sea un lugar mejor. ¿Por qué sacrificarse, pues, por las necesidades ajenas si, se haga lo que se haga, todo se acabará siendo destruido? En cambio, el que la resurrección sea cierta significa que hay esperanza justificada para el ser humano y asimismo para el entorno. Dejo de compartir pantalla y finalizo con los siguientes. El apóstol Pablo enseñaba que si Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos algún día. Cuando Él regrese, si la resurrección es real, si lo que Él dijo fue real, también va a ser real que Él un día va a regresar. Y resucitaremos con Él. Y en ese reino suyo va a haber paz, va a haber justicia, va a reinar el amor, la misericordia, y ya no va a haber más llanto ni sufrimiento. El Señor les bendiga.